Cuando era adolescente, tenía un trabajo con otra chica en el cementerio más grande de nuestra ciudad. Nuestra tarea era recoger la basura y las flores artificiales que se habían caído de las tumbas. Básicamente, estábamos ahí para mantener el lugar limpio para que los jardineros tuvieran menos trabajo. Este cementerio es uno de los más grandes del noreste, con muchos caminos pavimentados y es bastante popular entre turistas, paseadores de perros, ciclistas y lugareños que lo tratan como un parque por su belleza. Desafortunadamente, esto también significa mucha basura. Una tarde, la otra chica y yo caminábamos por el sendero pavimentado con una bolsa de basura buscando basura. Llegamos a una sección con varios monumentos y giramos por el camino que corría a un lado de uno de ellos. Al doblar la esquina, vimos a un hombre mayor, tal vez de unos 66 años o principios de los 70, de pie con la espalda contra el monumento, mirando fijamente una parcela cercana. Dos cosas destacaron de él. Primero, su atuendo era peculiar. Estaba vestido con ropa que parecía anticuada, que recordaba los años 40 o 50. Llevaba una chaqueta de tweed en un clima de 85 grados, una gorra plana, pantalones largos y una camisa abotonada. Los colores y los patrones de su ropa eran definitivamente de mediados del siglo XX, y aunque no es inusual que las personas mayores usen ropa anticuada, esto se sintió particularmente anacrónico. Además de su vestimenta, sostenía algo que parecía una taza de café, pero no era un vaso desechable, sino una taza de cerámica de verdad, justo en medio del cementerio. Al pasar junto a él, levantó la vista hacia nosotras, nos sonrió y nos saludó con la mano que no sostenía la taza. Le devolvimos el saludo y seguimos caminando. Solo habíamos dado unos pasos cuando la otra chica comentó que eso era un poco extraño y yo estuve de acuerdo. Ambas miramos hacia atrás por encima del hombro, pero el hombre había desaparecido. Nos detuvimos y retrocedimos un poco para ver si había caminado alrededor del monumento, pero no estaba por ninguna parte. Tuvimos un momento de ¿qué pasó?, pero finalmente simplemente nos encogimos de hombros y seguimos con nuestro trabajo. Unos días después, llegamos al trabajo y fuimos al cobertizo donde los jardineros guardaban su equipo para agarrar una bolsa de basura. Charlamos con uno de los jardineros y le mencioné que había visto al viejo junto al monumento en la sección oeste. El jardinero sonrió y preguntó si tenía un café en la mano. Le dijimos que sí y él respondió con una carcajada: ese es nuestro fantasma. No está realmente ahí. Intrigadas, le pedimos más detalles. Explicó que siempre se ve al fantasma en ese lugar mirando una parcela familiar específica, y siempre con un café. Hay tumbas para una esposa, 2 hijas y el esposo. La tumba del esposo indica que murió a finales de los 60, mientras que las tumbas de la esposa y las hijas muestran que murieron décadas antes, todas en la misma fecha, probablemente debido a un accidente. Creen que el fantasma es el padre, quien quizás visitaba con frecuencia sus tumbas antes de morir él mismo. El jardinero nos dijo que la gente solo lo ve durante unos segundos antes de que desaparezca. Nos dejó con la boca abierta. Yo solía creer en fantasmas cuando era niño. Aparte de Star Wars, mi especialidad eran los fantasmas, el abominable hombre de las nieves, los ovnis y la combustión humana espontánea. Esto fue después de que perdí interés en los legos y dibujar dinosaurios. De niño, tuve muchos encuentros paranormales, avistamientos de ovnis e incluso hice mi propia investigación del abominable hombre de las nieves durante cada excursión al bosque con los scouts. Una vez que entré a la escuela secundaria, me incliné más por la ciencia, las chicas y todos esos encuentros paranormales que tuve cuando era pequeño. Desde entonces, he desmentido al fantasma que vi corriendo hacia mí en el huerto de frutas detrás de nuestra casa. Resultó ser una camisa blanca colgada de una rama que quedó atrás por un trabajador migrante durante la cosecha.
Esos sustos con la ouija en casa de mi mejor amigo, su padre admitió haber movido la tabla solo para vernos a nosotros, los chicos, perder la cabeza. Su madre todavía mantiene que su casa está encantada, sin embargo, la sombra fantasmal que vi caminando en casa de mi mejor amigo después de uno de los peores sustos con la ouija resultó ser una pantalla de lámpara dañada que giraba lentamente. He desmentido cada avistamiento, evento y encuentro, excepto uno. Ahora tengo más de 50 años y todavía no puedo explicar cómo sucedió esto. Ocurrió en el cementerio de Virginia City, Nevada, en 1979. Disfrutábamos de unas vacaciones familiares en carretera casi todos los años cuando era niño. Por ejemplo, condujimos desde California hasta el estado de Nueva York cuando tenía 2 años para que pudiera conocer a mis abuelos de la costa este. Durante el verano de 1978 o 79, tenía unos 10 años. Mi papá y mi mamá nos llevaron a los niños desde California hasta Yellowstone, luego hasta el monte Rushmore, luego hasta Mesa Verde. Mi papá nunca dejaba de moverse. 5 minutos para salir del coche, mirar el Gran Cañón y luego de vuelta a la carretera para llegar al siguiente destino de postal. Esta era su idea de pasar un buen rato. En el camino de regreso a casa desde Mesa Verde, paramos en Virginia City, Nevada. Ahí es donde una vez creí haber experimentado un encuentro paranormal. La pasamos de maravilla recorriendo la ciudad y las tiendas de Virginia City. Era como una ciudad del lejano oeste que había visto en todas mis películas de vaqueros favoritas. Me emocioné cuando se produjo un tiroteo al estilo del lejano oeste en la calle principal. El perdedor tenía explosivos en el torso que explotaron con sangre falsa y cayó cerca de mis pies. Me sorprendí y luego me sentí orgulloso de tener una gota de sangre falsa en mi camisa. No dejé que mi mamá la lavara durante años. Era la idea que un niño de 10 años tenía del día más increíble de todos. En un momento dado, mi papá me llevó a mí y a mi hermana menor al cementerio. Creo que estábamos matando el tiempo mientras mi mamá llevaba a mi hermano menor al baño. Nos quedamos muy cerca de mi papá, mi hermana le sostenía la mano. Yo estaba tratando de ser valiente, así que no le tenía miedo a los cementerios. Los cementerios nos daban miedo a los niños entonces. Estaba obsesionado con los años de nacimiento y los años de muerte, y era bastante bueno haciendo cálculos básicos en mi cabeza, así que estaba muy concentrado en cada parcela, procesando las fechas de cada lápida para determinar la edad al morir. Luego, orgullosamente, daba mis respuestas. Nuestro padre, muy cansado del viaje, gruñía en señal de aprobación y caminaba a la siguiente parcela. Mi entusiasmo disminuyó cuando me di cuenta de cuántas mujeres habían muerto durante el parto. Sus bebés tenían la misma fecha de muerte que sus madres. Pronto me callé por la abrumadora población de niños y bebés en el lugar. El evento que nunca olvidaré ocurrió en una de las parcelas familiares grandes. Estaba mirando las lápidas de los niños cuando, de repente, caí hacia adelante sobre la tumba sin previo aviso ni intención. Mi papá me gritó que me mantuviera alejado de las tumbas. Ya nos había advertido que era tabú. Todavía no puedo explicar cómo o por qué caí. Mi hermana, que tenía 7 u 8 años, todavía lo recuerda porque la asustó. Dijo que simplemente caí hacia adelante, como si me hubiera dormido, excepto que podía ver que seguía despierto. No recuerdo haber tropezado, haber perdido el equilibrio, haberme bloqueado las rodillas, haberme desmayado, haber sentido una fuerza que me empujara o tirara. Simplemente caí completamente consciente sobre la tumba de los niños muertos. Atrapé la caída con ambas manos y me quedé paralizado por el miedo por un momento, mirando el suelo y la parte inferior de la lápida. Imagínate en medio de una flexión con las rodillas en el suelo, paralizado, temblando, con miedo de mirar hacia arriba a la lápida. No recuerdo haberme levantado. Realmente me asustó mucho.
Y eso es todo. Todavía no sé qué pasó. No he podido desmentir la creencia de mi hermana de que fue algo paranormal, ya que ella cree firmemente en los fantasmas y piensa que fui arrastrado hacia la tumba. Yo solía creer lo mismo. Y aunque ya no creo en lo paranormal, no tengo explicación para lo que me sucedió en 1979. Esto sucedió cuando tenía 16 años, en las montañas rocosas. Mi padre y yo solíamos adorar la caza de fantasmas. Él lo hacía todo el tiempo cuando tenía 18 años. Vivía en un pequeño pueblo en las montañas que fue fundado por pioneros mormones. Durante nuestra reunión familiar en ese pequeño pueblo, donde acampábamos, pensó que sería divertido llevarme a mí y a algunos de mis primos a un cementerio conocido por ser embrujado. Ahora bien, este cementerio era muy pequeño y estaba dedicado a nativos americanos y pioneros. Era antiguo y la mayoría de las tumbas estaban sin marcar. Yo todavía no sabía mucho sobre la caza de fantasmas ni sobre las reglas, así que pensé que sería interesante ver si podía capturar una grabación de sus voces. Grité hacia el espacio y pregunté si alguien estaba ahí. Mis primos también intentaron hacer preguntas. Preguntamos si algo podía intentar hacer un sonido, tocarnos o mover algo. Terminé la grabación y la escuché, pero no había nada en ella. Desilusionados, volvimos a la reunión y nos fuimos a la cama. Al día siguiente, fui a casa de mi mamá y todo parecía completamente normal hasta que me fui a la cama esa noche. Intenté que mi perro se subiera a la cama conmigo, pero no la encontré por ninguna parte, lo cual era extraño porque ella se subía a la cama conmigo todas las noches. Estaba muy cansado, así que simplemente fui a mi habitación y me fui a la cama solo. En medio de la noche, me desperté de golpe. Había un despertador junto a mi cama que marcaba exactamente las 3. Me senté y escuché un ligero sonido de rasguño. No podía entender de dónde venía. A medida que el sonido se hacía más fuerte, la perilla de la puerta comenzó a moverse. Giró lentamente hasta el final y la puerta crujió al abrirse. Se abrió por completo y en la puerta había una criatura negra y humeante, más alta que el marco mismo, que tenía ojos amarillos y se podía distinguir una boca con dientes afilados. Inmediatamente me asusté mucho y me eché para atrás. Me tapé la cabeza con las mantas. Mientras lo hacía, vi un salto en mi dirección. Pude sentirlo saltar sobre la cama, casi deslizándose por ahí y murmurando cosas que no reconocía. Estaba llorando y suplicando al universo que me salvara. No pude dormir. Se detuvo alrededor de las 6 de la mañana. Me quedé dormido después de eso y me desperté a las 11. Honestamente, no podía entender si la noche anterior había sido un sueño o una realidad, pero cuando vi la puerta y el pomo, supe que realmente había sucedido. No tenía ni idea de qué hacer para protegerme. Así que la noche siguiente, me aseguré de encontrar a mi perro, que era una Cali. Fui a la cama y ella estaba a mis pies, aparentemente un poco ansiosa. Me desperté de nuevo justo a las 3. Pude ver a mi perro mirando hacia la esquina. La acerqué un poco más a mí y sentí que el pelo se le erizaba. Empezó a gruñir y pude ver a que estaba gruñendo en la esquina de mi habitación. Lo vi de nuevo, parado y mirándome, sin moverse, pero sonriendo torpemente. Mi perro intentaba acercarse gruñendo intensamente, y al hacerlo, la criatura desapareció. Por supuesto, no dormí hasta que pensé que era seguro hacerlo. Al día siguiente, busqué en línea qué hacer y leí que se debe comprar incienso y quemarlo, y decir una bendición declarando que nada tiene permitido entrar en el espacio y seguir a la persona. Así que hice exactamente eso. Traje el incienso y recorrí toda mi casa y cada entrada y dije una bendición para evitar que la criatura volviera. Esa noche,
abracé a mi perro y recé para que no pasara nada. No pasó nada, ni volvió. Desde entonces, siempre estoy nervioso por esto. ¿Qué pasaría si un día esa cosa decide que me quiere de nuevo? ¿Qué pasaría si obtiene suficiente poder para volver? Trabajé en una guardería que solía ser una vieja granja construida en la región montañosa de Texas a mediados del siglo XIX. Trabajé allí durante unos 8 meses y tengo algunas historias locas de ese lugar. La casa original era un edificio de madera de 2 pisos y establos de piedra, ni siquiera sellados, además de un viejo pozo. Luego agregaron otras 2 casas a medida que la familia crecía, una simple habitación, un baño, etc. La mitad de la familia también fue enterrada en la propiedad, ya que hay 5 o 6 tumbas, creo. Algunas de las personas allí eran Debe y su hermano Calvin, William, Sabrina que murió al dar a luz en la casa principal y una pequeña niña llamada Harriet. También había 3 marcadores de tumbas para cada tumba, uno era un marcador de piedra súper viejo, el siguiente era un marcador de bronce que sobresalía del suelo en postes, y el último era una lápida más reciente que tenía escritura clara y fechas. A los niños de la guardería les encantaba caminar por el cementerio, que estaba rodeado por un muro de piedra de altura hasta la cintura. Solo quería dar un poco de contexto antes de comenzar con la historia de los sucesos paranormales. La guardería había estado en ese lugar desde 2019, justo antes de que comenzara la pandemia, y las historias de maestros y niños empezaron a acumularse. Los niños nos preguntaban sobre la mujer de arriba y la niña pequeña que desaparecía. La situación con la mujer de arriba se puso tan mal que tuvimos que cerrar las escaleras para que los niños dejaran de mirar hacia allí y hablar con nadie. Todos le teníamos miedo al ático también. Comencé en la sala de bebés, que es una adición a la casa principal construida en los años 40. Monté mi área al principio, así que durante la última hora o así en el trabajo, estaba solo en la casa con 1 o 2 bebés. No estuvo tan mal las primeras semanas. Lo más que sucedió fueron los bebés señalando la misma esquina con una cara de confusión, algunos crujidos y gemidos, cosas normales de una casa vieja. Pero un día, un bebé estaba sentado junto a las puertas plegables que conectan mi sala con la sala principal y la puerta se abrió de golpe, tirando al bebé al suelo. Me levanté y asomé la cabeza por la puerta para gritarle al niño que acababa de atacar a mi bebé, solo para encontrar la habitación vacía. Así que levanté al pequeño y nos sentamos en el porche hasta que llegó su mamá. Luego cambié de roles y abrí la sala de niños pequeños, que era una cabaña de barro añadida al final. Abría el centro a las 7 de la mañana y tenía aproximadamente 1 hora estando solo antes de que otra persona pusiera un pie en el campus. Y el cambio fue espeluznante. Estaba oscuro cuando llegaba y abría las puertas y desbloqueaba todo. Juro que cada vez que entraba en una habitación era como si estuviera interrumpiendo una conversación sobre mí. Anhelaba que llegara un padre solo para tener algo de compañía. A principios de octubre, llevé a mi ex para que me ayudara con algunas cosas en mi aula cuando a mitad del trabajo decidimos tomar un descanso y caminar por la propiedad. Caminamos hasta las tumbas y luego hasta el lecho del viejo arroyo. Entonces escuché a una mujer susurrando a un hombre para que se calmara. También escuché a un niño pequeño jugando, así que me detuve y comencé a caminar de regreso tímidamente, pensando que una familia había venido a jugar en la propiedad durante el fin de semana, ya que la directora lo aprueba si se lo piden. Una vez que rodeamos el árbol y llegamos a la parte abierta del sendero hacia las tumbas, las voces se detuvieron. Le pregunté a mi ex si también las había escuchado y me dijo que no había oído nada. Ese Halloween informamos a la directora que organizaríamos una caza de fantasmas. Pasé por una fase de caza de fantasmas y tenía mucho equipo, así que mi ex, yo y 2 trabajadores fuimos después del anochecer para ver qué pasaba.
Lo primero fue que la propiedad estaba tan oscura que estaba lo suficientemente lejos del pueblo como para no tener contaminación lumínica ni farolas. Mientras nos sentábamos en la sala principal, preguntamos si sabían dónde estaban y si sabían lo que hacíamos allí. Dijeron que sí y que no les gustaba lo mimados que estaban los niños, eran grandes defensores del castigo corporal. En segundo lugar, les pedimos que se unieran a nosotros. La puerta trasera de las salas de barro se abrió y luego escuchamos pasos que se detuvieron justo en el arco hacia la sala principal. Luego, desde arriba, escuchamos pasos aún más claros cruzando el ático y deteniéndose en las escaleras. Les pedimos que bajaran y paso a paso las escaleras crujieron bajo un peso invisible. Se detuvieron justo afuera de nuestro círculo. La entidad podía deletrear los nombres de los niños en la guardería y podía verificar correctamente el horario en el que hacíamos las cosas. Nos quedamos unas horas antes de ponernos nerviosos y marcharnos. Lo que no sabía esa noche era que uno de nuestros gatos de granja, Cola, se había quedado encerrado en la sala de bebés. Cuando fui a desbloquear el edificio a la mañana siguiente, el gato negro saltó del asiento en el que estaba y corrió directamente hacia mí, asustándome más que cualquier otra cosa. Solo le he contado esta historia a unas pocas personas y ocurrió a finales de los años 80. No estoy buscando una explicación ni puedo ofrecer pruebas, solo quiero compartir lo que mi amigo y yo experimentamos en el otoño de 1987. Crecí en uno de los estados más al noreste de Nueva Inglaterra, a unas 2 horas de las Montañas Blancas y a 45 minutos de la escasa costa de nuestro estado, en una pequeña ciudad de clase trabajadora. General Electric y una curtiduría eran 2 de los empleadores más grandes. Creo que era a principios de octubre, las hojas estaban empezando a cambiar de color pero todavía estaban en los árboles y las ferias locales estaban en pleno apogeo. Trabajaba a tiempo completo y estaba ahorrando para comprar mi primer coche, un Chevy Nova del 76 con un tapiz de Pink Floyd cubriendo el gran desgarro en el asiento trasero. Mi amigo Joe y yo trabajábamos en el mismo restaurante y un cocinero mayor nos daba un aventón, dejándonos en un cementerio que quedaba a medio camino entre nuestras casas y era un gran lugar para beber siendo menores de edad. Nos dejó allí con un paquete de 4 cervezas para compartir entre nosotros. Era un cementerio grande y antiguo, con colinas ondulantes, lápidas cubiertas de musgo y grandes arces. Crecí jugando al escondite y teniendo guerras de pistolas de aire comprimido allí. Incluso le enseñé a un amigo del ejército a conducir en ese cementerio. Nunca me pareció un lugar espeluznante o inquietante, ni siquiera después de la experiencia más extraña de mi joven vida. Había un gazebo donde nos sentábamos a beber cervezas y wine coolers. Era un lugar abierto con medias paredes y bancos para sentarse mientras charlábamos y bebíamos. Solo teníamos un paquete de 4 entre nosotros, así que no estábamos borrachos ni bajo la influencia de otra cosa. Comenzamos a escuchar pasos que venían en nuestra dirección. Sonaban como alguien caminando sobre hojas. Más tarde me di cuenta de que eso era lo primero extraño, ya que las hojas todavía estaban en los árboles y el cementerio estaba bien mantenido. «Policías», susurró Joe. «Niños», respondí. Los pasos se acercaban. Nos agachamos detrás de la media pared, enfrentándonos, con las sonrisas en nuestros rostros poniéndose cada vez más nerviosas hasta que desaparecieron por completo. Los pasos seguían a un ritmo constante, sin ningún otro sonido acompañándolos, ni el tintineo de llaves, ni el roce de la tela, ni el haz de una linterna. Los pasos seguían acercándose. Pude ver el miedo creciente reflejado en la cara de Joe antes de agacharnos para intentar ver quién se acercaba, pero era de esperarse que no pudiéramos ver a nadie, era una noche sin luna con poca luz ambiental disponible. Con los ojos bien abiertos y las bocas abiertas de par en par, los pasos llegaron hasta el otro lado de la media pared y se detuvieron.
Joe se desplomó visiblemente y yo empecé a temblar ya que ninguno de los dos tenía el valor de mirar hacia arriba, a lo que seguramente algo debía estar mirándonos desde arriba. Los pasos comenzaron a alejarse y nos levantamos de inmediato para ver quién era, pero no había nadie, literalmente nadie. Pude ver de dónde venían los pasos, pero no había nadie haciéndolos. Estaba oscuro, pero no tan oscuro como para no poder ver a una persona escondiéndose detrás de las lápidas. Seguimos los pasos un poco cuesta abajo hasta que se detuvieron. Tomamos eso como nuestra señal para irnos y ambos corrimos a casa. Al día siguiente en la escuela, concluimos que fue extraño y eso fue todo. No se lo contamos a nadie y seguimos con nuestras vidas. No estábamos borrachos ni drogados, no habíamos sido diagnosticados con esquizofrenia y nuestros detectores de monóxido de carbono tenían baterías nuevas. No tengo una explicación para esto y tú tampoco. Los años 80 fueron una época mágica y algunos días contenían un poco más de magia que otros. Cuando estaba en la universidad, vivía en una casa antigua que estaba construida junto a una iglesia. La casa tenía más de 100 años, pero no estaba seguro de su edad exacta. Vivía en el sótano y tenía algunos compañeros de piso. No lo sabíamos en ese momento, pero estaba construida sobre un cementerio. Este hecho se descubrió poco después de que me mudara. Ocurrían cosas extrañas en la casa, pero no estoy seguro si estaba embrujada o simplemente era una coincidencia pura. A menudo escuchaba pasos tanto en mi habitación como en la cocina a altas horas de la noche. Cuando preguntaba al día siguiente quién había estado en la cocina a las 2 de la madrugada, mis compañeros de piso decían que nadie había bajado. Uno de mis compañeros de piso tenía un gato, y un día estábamos en la cocina cuando la puerta trasera se abrió sola y el gato entró. Vi lo que creía que era una figura sombría en esa casa. Tenía una estantería junto a mi cama y tenía una estatua budista en la parte superior de los estantes. A mitad de la noche, hubo un gran golpe. Cuando me desperté, vi una figura negra saltar de la estantería al suelo y salir corriendo de la habitación. La estantería con la figura de Buda se había caído de la estantería y el Buda se había hecho añicos en el suelo. Al principio pensé que quizás había sido el gato de mi compañero de piso el que había tirado la estantería de alguna manera, pero a la mañana siguiente, cuando le conté a mi compañero de piso lo que había pasado, me dijo que el gato había estado encerrado en su habitación con ellos toda la noche. Poco después, me mudé. La casa era propiedad de la iglesia y había un estacionamiento en el patio trasero. La iglesia estaba construyendo una adición y había comenzado a construir y a excavar el estacionamiento detrás de la casa. Durante la construcción, se encontraron restos humanos, lo que obviamente detuvo la construcción hasta que se determinó por qué estaban allí los restos. Se descubrió que antes de que existiera la casa, había un pequeño cementerio en ese terreno. Se encontraron al menos 30 esqueletos, y no estoy seguro si pudieron determinar las identidades o por qué fueron enterrados allí. Por alguna razón, cuando se construyó la casa, se decidió construirla encima del cementerio, y los registros de la existencia del cementerio se perdieron o olvidaron con el tiempo. No estoy seguro si otros compañeros de piso habían experimentado cosas allí, ya que era una casa espeluznante y recuerdo que mencionaban haber oído cosas por la noche y no les gustaba quedarse allí solos. No estoy seguro si estaba embrujada, pero definitivamente sucedieron cosas extrañas allí. Hay una razón por la que existe la frase, cosas que hacen ruido en la noche. Mientras trabajaba en el turno de noche en el ferrocarril, uno de los sitios donde estábamos realizando reparaciones estaba junto a un cementerio. La sincronización no pudo haber sido más perfecta, ya que era a mediados de octubre, lo que solo contribuía a la naturaleza espeluznante del entorno. Se puede decir que lo que vi se puede atribuir a la fatiga o a mi subconsciente jugando una mala pasada,
pero eso no explica por qué toda la cuadrilla vio lo mismo. Para contextualizar, mi equipo fue enviado a reparar las vías en una estación local, que se encuentra en una zona agradable pero histórica. Junto a la estación hay un sendero para bicicletas, viviendas residenciales y un antiguo cementerio. El trabajo avanzaba con normalidad y estábamos haciendo un buen tiempo en las reparaciones. Era muy tarde, alrededor de las 11 de la noche, cuando vimos a un anciano caminando casualmente por el sendero para bicicletas. Estaba pálido, llevaba una camisa de manga corta de botón de color beige, pantalones de vestir y un sombrero extraño, y lo más notable, una pluma metida detrás de la oreja. Justo antes de llegar a la entrada de la estación, hizo un giro brusco a la derecha y desapareció en la espesura que separaba el cementerio y el sendero para bicicletas. Cabe destacar que todas las viviendas residenciales estaban detrás de nosotros y solo se podía acceder a ellas cruzando la zona de trabajo. No sería tan extraño ver a la gente usar el sendero a esas horas, pero hacía 48 grados afuera y no había ningún camino en la espesura para que el anciano atravesara. Nos preocupamos cuando nadie lo vio salir del bosque. Pensamos que fue a rodear el equipo de construcción, y todos lo vimos entrar, pero nunca se encontró ningún rastro del hombre, ni siquiera ramas rotas o hojas aplastadas de donde entró por primera vez. Para añadir al misterio, lo único que había al lado de la espesura era un muro de piedra alto para el cementerio. Continuamos con la noche, pero esa rareza nunca se olvidó. Hay un lugar en Nueva Escocia conocido localmente como la tumba de la niña pequeña. Es la lápida de una niña llamada Catherine McIntosh. Murió a causa de una enfermedad y fue enterrada originalmente en el cementerio de Mlan. Sin embargo, debido a una disputa con un vecino, su cuerpo fue desenterrado y trasladado al costado de la carretera Greenville, frente a la granja familiar. Una noche, fui con 2 amigos a visitar la lápida. Era una noche oscura y lúgubre. Condujimos por la espeluznante y sinuosa carretera de tierra hasta que llegamos al lugar. Trajimos un juguete para dejarlo en la lápida. La ley local que rodea este sitio dice que hay que dejar un juguete para ella y nunca llevarse uno. No fue hasta que nos fuimos y comenzamos a conducir por la carretera de tierra que tuvimos una experiencia extraña. Notamos en el parabrisas delantero, en la condensación, la huella de un niño pequeño en el cristal. Era tan detallada y humana que nos asustó bastante, por decirlo suavemente. Uno de los amigos con los que había visitado la tumba trabajaba conmigo en el mismo restaurante en ese momento. Unos días después de haber visitado el lugar, estábamos trabajando juntos y ambos escuchamos algo realmente extraño, el sonido de la risa de un niño, muy tenue. Ambos nos miramos incrédulos. No teníamos ni idea de dónde provenía el sonido, ya que no había nadie alrededor excepto nosotros dos. No mucho después de esto, tuvimos una pelea y no hemos vuelto a hablar desde 2013. Esta es la única experiencia paranormal que he encontrado en mi vida. Si alguien que lee esto ha tenido experiencias similares en la lápida, por favor, compártalas con la comunidad. Gracias por escuchar y que pasen una buena noche. La hija de mi ex estaba realmente metida en todos esos programas de fantasmas y lo paranormal en ese momento. Tenía alrededor de 15 años. Todos habíamos hecho un viaje de fin de semana a la zona de Lancaster. Pensé que sería genial hacer un tour de fantasmas con ella, ya que su mamá no quería ir. Así que solo fuimos los dos, junto con un grupo de unas 8 personas más, incluyendo al guía turístico. El pueblo específico era Strasburg, Pensilvania. Me ahorraré los detalles de los diferentes lugares, pero terminó en este cementerio, donde estaba enterrada una de las personas cuya casa habíamos visitado. El guía turístico mencionó una aparición de niño que había sido vista por varios grupos, incluida ella misma. Es muy energética.
En una ocasión, se podía ver la silueta de unas piernas bailando junto a una lápida. Después de eso, el guía turístico nos dio a todos la oportunidad de pasear por el cementerio por nuestra cuenta. Le dije a la hija de mi ex que quería alejarme del grupo y hacer nuestra propia pequeña investigación, así que bajé por uno de los caminos. Ella estaba tomando fotos y yo empecé a hablar en voz alta, como si le hablara a un niño. Le pregunté si el niño estaba ahí, si le gustaban los juguetes, y luego le pregunté si le gustaría que le trajera uno. Justo después de preguntar, ¿te gustaría un coche de juguete?, vi la sombra de una cabeza de pelo corto a mi derecha, lo que me hizo saltar, y pareció salir corriendo inmediatamente. Le dije a la hija de mi ex que empezara a tomar fotos en la dirección en la que pareció irse. Tomamos algunas fotos, y aunque estaban un poco borrosas, ya que hacía oscuro, estaba convencido de que captamos algo en la cámara. Me pregunto si incité a un espíritu a venir a comunicarse con nosotros esa noche, ¿o qué opinan ustedes? Mi amigo murió en un accidente de coche cuando tenía 22 años. Tuve que dejar la universidad y volver a mi ciudad natal para asistir a su funeral. Cuando ya casi era hora de bajarlo a la tumba, todos nos quedamos alrededor esperando, y entonces hubo una mariposa blanca volando alrededor. Nada inusual para la primavera, pero esa mariposa estaba volando muy cerca de la cara de todos nosotros, como tocándonos y luego volando. Todos la notamos. Luego volví a la universidad y me encontré con mi hermana y uno de sus amigos. Esta amiga en particular era conocida por sentir cosas que iban a pasar o que ya habían pasado, y siempre fui escéptico con sus habilidades. Así que hablamos y contamos historias tristes sobre el fallecido, y esta chica, de repente, nos dice, ya sabes, a veces las almas toman la forma de mariposas blancas antes de dejar la tierra. Se me erizó el pelo, nunca olvidaré esa sensación. Estaba en shock y les conté sobre la mariposa que había visto. Ella dijo que probablemente era mi amigo. Todavía no creo en esas cosas, pero en este caso, realmente quiero creer que fue, de alguna manera, mi amigo dándome un último adiós. Mis abuelos viven en medio de la nada, rodeados de bosques en su propiedad. Había una familia entera que había sido propietaria de la propiedad de mis abuelos antes que ellos. Por lo que me contaron, sus vidas les fueron arrebatadas hace unos años, mientras yo todavía vivía con mis abuelos. Un familiar que estaba relacionado con la familia fallecida se acercó a la propiedad y quiso sacar los cuerpos del terreno. Mi abuelo estaba muy contento, porque quería ampliar la casa, pero no podía hacerlo porque no quería molestar sus tumbas. Así que se juntaron y yo estaba cerca, mirándolos cavar 4 ataúdes. Había 3 ataúdes para adultos y 1 para niños. Todos parecían muy viejos. Uno de los ataúdes más grandes tenía agujeros y grietas por todas partes. Ese fue el que mi abuelo y el otro familiar estaban llevando cuando el cuerpo se cayó del fondo del ataúd. El cuerpo seguía siendo casi completamente huesos, pero todavía tenía tejido muscular antiguo. Recuerdo haberme sentido mal del estómago mientras los veía con incomodidad volver a colocar el cuerpo en el ataúd boca abajo. Fue una experiencia escalofriante, por decirlo suavemente. Mi tatarabuelo fue un veterano de guerra. Después de la guerra, trabajó desenterrando las tumbas de sus amigos caídos. Era medianoche, según recuerdo. Mi abuelo me contó que mientras mi tatarabuelo estaba cavando tumbas, escuchó gritos de gente y disparos. Al salir de las tumbas que estaba cavando, vio a gente, filipinos, estadounidenses y japoneses por igual. Los vio peleando. Esto ocurrió 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. Después de ese incidente, siempre guardaba una pistola bajo la cama.
Mi abuelo siempre me decía que mi tatarabuelo siempre visitaba las fosas comunes y siempre hablaba solo. Esto sucedía a menudo de 11 de la noche a 1 de la madrugada durante 3 años seguidos. Muchas veces llevaba comida, agua y flores a la tumba después de su retiro del ejército. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, apóyanos con tu like, suscríbete si no lo estás y activa la campanita para recibir notificaciones de los próximos vídeos. Gracias.